alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Escuchar el mensaje que Dios tiene. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, y no te desconectes. Que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así, todavía que está puesto sobre sus pies, saluda al hermano que está al lado y dile: Dios te bendiga. También saludamos a todos aquellos que nos visitan por redes sociales. Comparte esta transmisión y esperamos que sea de edificación a tu vida. Así puesto sobre sus pies, iglesia, vamos rápidamente a la palabra. Acompáñame usted a Hechos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, y me dice amén cuando ya lo tenga. Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Y nos ponemos sobre nuestros pies para reverenciar la palabra de Cristo. Dice así la escritura. Me dice amén cuando lo tenga. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Cierra un momento sus ojos. Espíritu Santo, en esta noche vengo pidiendo, Padre, que tú puedas hablar a través de mis labios esta palabra, Señor. Que sea una palabra fresca para nuestro espíritu, para nuestra alma y para corregir nuestro cuerpo, Padre. Pon gracia en mis labios, Padre, y pon un corazón de discípulo en cada hombre, en cada mujer, en cada niño y en cada anciano en este lugar, porque todos somos tu iglesia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Ahora sí puede tomar asiento, mi querido hermano. Leyendo Hechos 5, uno de los primeros versículos que me marca todo el libro de Hechos, podemos ver al inicio que la iglesia se encontraba, como dijeran los jóvenes hoy en día, en su prime. Estaban en ese apogeo en el que el Espíritu Santo era el que dirigía la iglesia. Qué bendición, ¿no cree usted que sea el Espíritu Santo el que dirige a toda una iglesia? Amén, ¿cierto? Y veo que esta iglesia, dice la palabra de Dios, que tenía en común todas las cosas. Era un pueblo, era una congregación, eran hermanos que sabían estar uno con el otro en un mismo acuerdo. Eran hombres y mujeres que sabían que la perseverancia en la oración, la perseverancia en estar juntos en la casa de Dios, en el tiempo con Dios, en intimidad, era lo que hacía que esa iglesia fuera una iglesia con poder. Pero al ver esta historia en Hechos 5, veo que la iglesia iba bien. Había milagros, había sanidades, había un Pedro que con sus simples sombras sanaba enfermos. Dice la palabra de Dios que mientras ellos oraban y ayunaban, el Señor agregaba día con día los que serían herederos de la salvación. Pero veo que en el capítulo 5
llega el primer entrometimiento del enemigo en contra de la iglesia. Y es que si puedo ver algo en la escritura, es que no llegó la murmuración primero, no llegó el desacuerdo de hermanos primero, llegó el entrometimiento de Satanás en contra de dos hombres, dos personas, una pareja de esposos llamado Ananías y Zafira, los cuales dice que dejándose llenar el corazón de lo que dijo Satanás, mintieron al Espíritu Santo. Y esto es importante porque ¿cuántos creen que estamos en un tiempo que está iniciando un avivamiento? ¿Cuántos lo creen? Yo puedo creer que cuando inició este año 23 se entró una nueva temporada de presencia de Dios. Y la Biblia aquí me dice, ten cuidado, porque el enemigo en lo primero que se entromete en una iglesia encendida es en el que Satanás llene de mentira el corazón de los hombres. Leamos nuevamente lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 10. Quiero exponerle algo primero antes de entrar al tema que le puse por nombre, el único Señor. Y dice Hechos 5:10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Quiero que pongamos atención en una palabra, o dos palabras más bien, y es la palabra expiró y es la palabra que hallaron muerta. Porque al ver un poco más lo que me quiere dar a entender la escritura, al yo ver qué significa expiró, tiene dos connotaciones principales. Y es que sopló un aliento de ella, y la otra es que se enfrió algo dentro de ella. Entonces, al leer esto, yo entiendo que en el momento en el que ella dejó que Satanás llenara el corazón de ese matrimonio, algo salió en forma de soplo de ella, pero también algo se enfrió dentro de ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Amén. Entonces yo al leer esto, veo que primero expiró algo para que luego ella fuera hallada muerta. ¿Qué significa esto? Cuando el hombre reciba el Espíritu Santo, cuando nace, dice la palabra que llega un soplo de vida en el espíritu del hombre. Y es el hombre un ser viviente. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona, llega otro soplo espiritual que le da vida a lo que estaba muerto. Pero al yo ver que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, veo que ellos soplaron algo. Y al leer la escritura, lo que soplaron fue la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Qué delicado, ¿verdad? Que antes de que muriera, expiró el aliento de vida que en algún momento el Señor depositó en ella. Y se enfrió su vida espiritual antes de que cayera muerta. La Biblia remarca que fue una muerte física, pero podemos trasladarlo a nuestros días, que una muerte espiritual llega después de que Satanás llenó de mentira nuestro corazón y llenó de mentira nuestro espíritu. Como consecuencia, el aliento de la vida que entró en nosotros, llega a salir la manifestación de Dios. Y vamos a seguir adelante. En Hechos capítulo 5 versículo 3 estamos regresando. Quiero poner primero estas bases para entrar al tema. Porque vemos que esta acción no nació del hombre, fue el mismo Satanás el que vino a apagar el fuego de un matrimonio que se movía en la dirección de la iglesia, en poder y en autoridad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás fue el encargado de poner mentira en el corazón del hombre. Y esto me recuerda una historia en Jueces de un valiente guerrero llamado Sansón, que igual como estos hombres no se dio cuenta cómo el oír la palabra del maligno y de Satanás te va deshabilitando de tu función. Porque dice la palabra de Dios en Jueces 16, yo te lo leo. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Aquí me habla de Sansón, cómo el escuchar la palabra de esa mujer Dalila
día con día, tanta la insistencia de esta mujer ocasionó que su alma se angustiara hasta la muerte. Y en cierto versículo dice que Satanás llenó de mentira el corazón de estos dos hombres, este matrimonio. Lo triste de la historia de Sansón, ¿qué es? Que en los últimos versículos de su vida dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, pero él no se dio cuenta. Y yo puedo creer que en estos hombres llamados Ananías y Zafira pasó lo mismo. Tanto escuchar la palabra de Satanás día con día angustió su alma a tal muerte que tal vez se preguntaron: ¿por qué he de yo dar todo mi dinero de mi heredad para la iglesia? ¿Por qué yo he de despojarme de esta mi riqueza para aquellos que no están dando nada? Porque la Biblia dice que todos eran como un solo hombre, y había hombres que tenían muchos recursos, pero había otros que tenían poco. Pero eso no importaba, porque la iglesia daba todo lo que tenía y se repartía de una manera justa. Pero vemos que Satanás lo primero que hace es decir: ¿por qué has de preocuparte tú por el otro cuando el otro no se preocupa por ti? Satanás es un experto en querer sembrar cizaña en el corazón del hombre. Y veo que la palabra de Dios dice que Ananías y Zafira expiraron. Y yo recordé un versículo que dice: ¿qué tiene de relación la luz y las tinieblas? Por eso es que cuando llenaron su corazón de las palabras de Satanás, el Espíritu Santo se fue. Lo que yo veo en la iglesia inicial, ¿sabe qué es, iglesia? Que aceptaron el señorío de Dios en sus vidas, en su familia y en sus ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar al tema que le puse por nombre. Esta es solo la introducción para que entendamos cómo el enemigo Satanás sabe que la manera de sacar a una iglesia ferviente, ¿sabes cómo es? Quitando el señorío que tenía Jehová el Señor, para ponerles otro señor a quien servir. Y ahorita me va a entender un poco más acerca de esto. Acompáñeme a Mateo capítulo 6 versículo 24. Mateo capítulo 6 versículo 24. Palabras de Jesús hablando a los discípulos y hablando a los oyentes que se acercaban a él. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿qué dice? Y a las riquezas. Veo que la iglesia inicial tenía un solo Señor, que era el Señor Jesucristo. Se movían en esa autoridad. Llegó el Espíritu Santo a ser ese consolador. Pero Satanás, que dice la palabra de Dios, que no ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos sus acechanzas. Yo me puedo imaginar diciendo: ¿de qué manera puedo quitarles a su Señor a estos hombres llenos de la presencia de Dios? Y puedo imaginarme que cierto día dijo: claro, haciendo que sirvan a otro Señor y se olviden de su Señor principal, que es el Señor Jesucristo. Porque cuando estudio Mateo 6 versículo 24, aquí dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero cuando me voy al original de esta palabra, las riquezas, habla de una potestad, una autoridad llamada Mamón. ¿Qué es esto, iglesia? No es algo de una mitología griega, no, lo dijo el mismo Señor. No pueden servir a Dios o no pueden servir al señor Mamón. ¿Qué es el señor Mamón? Ese señor o esa autoridad es aquel espíritu que te desenfoca tu rostro de Dios para enfocarte en las riquezas, que te desenfoca del señorío que ha tenido Jesucristo en tu vida para afanarte en las riquezas. Y es que, hermano, las riquezas son un recurso en nuestras manos o pueden ser un señorío llamado Mamón en nuestras vidas.
Y la iglesia decide cómo utiliza esas riquezas, si para bendición o para esclavitud. Y es que yo puedo ver que este ser, esta potestad llamada Mamón, el Señor mismo lo dice: no puedes servir a dos señores, porque aborrecerás a uno. Iglesia, ¿a qué Señor estaremos sirviendo en nuestra vida el día de hoy? ¿Qué Señor es el que tiene la autoridad en nuestra vida? Y es que no se sorprenda si yo le digo que ese ser es un Señor, porque la Biblia dice que Jehová es el Dios de dioses. Hay dioses paganos, claro, con autoridad, pero no mayor que la de Jehová. Pero también dice la Biblia que es Señor de señores. Es decir, que puede haber señores en la tierra, pero ninguno mayor que el Señor de señores. ¿Cuántos lo creen? Entonces, iglesia, Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. ¿Qué es creer en las riquezas? ¿Qué es la raíz de esos males? Este señor llamado Mamón, ¿sabes qué es lo que te promete? Te promete aquello que solo Dios te puede dar. Te promete seguridad, te promete una identidad, te promete un éxito, te promete influencia, te promete plenitud, pero todo esto te lo cobra con esclavitud. Y la palabra de Dios dice que las riquezas de Dios son las que enriquecen, pero no añaden tristeza. Aquí dice que la raíz de los males hace que pasen muchos dolores. Y sabes que hablar de las riquezas en la iglesia es muy importante. Tal vez a veces no lo hablamos mucho, pero Jesucristo en esta tierra cuando vino, habló de las riquezas más que del perdón, más que de la salvación. Solo hubo un tema que habló más que las riquezas, y fue del reino de Dios. Ese es el primer punto. Pero cuando tú lees las epístolas de los apóstoles, ves que Jesucristo habló de las finanzas muchísimo más. ¿Por qué? Porque Él sabe que las finanzas y las riquezas en la iglesia se deben de llevar con una buena mayordomía. Entonces, mi misión en esta noche, iglesia, es que juntos aprendamos cómo opera este ser, este señor, esta potestad llamado Mamón en la iglesia, o en los oyentes, o en la creación. Y el primer punto del 3 que traigo es que impide recibir la salvación. Acompáñame a Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 9. Y me dices amén cuando lo tengas. Es importante que veamos cómo opera esta potestad, porque es la primera que se le presenta a una iglesia que está encendida en fuego, así como lo estuvo la iglesia inicial y como lo creo que va a estar Casa de Gracia. Y dice la palabra así: y habiendo entrado, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos, rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Así que se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y él se apresuró a bajar y lo recibió con regocijo. Pero al verlo todos murmuraban diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy vino la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué me remarca esta historia?
un hombre llamado Zaqueo que tenía la curiosidad de conocer quién era Jesús. Un hombre llamado Zaqueo que no formaba parte de los hijos de Abraham, pero tenía una curiosidad de ver quién es aquel que con su autoridad echaba fuera demonios, que daba sanidad, pero más importante, que daba salvación. Pero vemos un problema en este hombre llamado Zaqueo, y es que era rico en abundancia, pero si algo van a entender la escritura, es que era posiblemente un hombre estafador o que tenía ganancias deshonestas. Y él sabía de sus riquezas de dónde habían venido, porque el Señor enriquece solamente de una manera, y es con las riquezas del cielo. Claro que hay más riqueza, la riqueza que puede hacer el hombre, o la peor de todas, la riqueza demoníaca que puede dar el enemigo. Pero Zaqueo sabía que la fuente de sus ingresos no era del todo correcta. Lo importante de esta historia, ¿sabes qué es? Que cuando llega Jesús y entra a su casa, el Espíritu Santo redarguyó de tal manera el corazón de Zaqueo que dijo: la mitad de mis bienes y de mis riquezas daré a los pobres, y si alguien es estafado, le voy a dar 4 veces más, algo llamado restitución. Lo más importante de esto, ¿sabes qué es? Que en el momento en el que él se despojó del señorío de las riquezas, yo puedo ver como si él hubiera dicho: desde hoy dejo de que el señor Mamón tenga autoridad en mi casa, ya no van a gobernar las riquezas mi vida espiritual. Fue hasta entonces que Jesucristo le dijo: va a entrar la salvación a tu casa. ¿Por qué es importante esto, mi querido hermano? Porque hay muchísima gente que se ha perdido de la mayor bendición de toda la historia, llamado salvación, por no soltar el señorío de las riquezas en su vida. Y eso es algo duro, iglesia. Es algo duro pensar que alguien se puede perder y no alcanzar salvación por no aceptar el señorío de Jesucristo en su casa. ¿Sabes qué veo también en esta historia? Que esa salvación vino hasta que Jesucristo entró a su casa. Porque yo puedo ver en otras historias que hubo hombres que recibieron cosas de Jesús que no fueron salvación. ¿Sabes por qué? Porque no aceptaron al Señor en su casa. Y debemos de entender algo, iglesia, y espero que no se moleste conmigo con lo que le voy a decir, pero es la palabra de Dios, y es que la salvación no viene por una oración repetida. Es duro esto que le voy a decir, pero es cierto. Porque muchos creemos que cuando alguien hace una oración llamada la oración de fe, con una simple oración esa persona puede ser salva. Y la verdad es que la oración no es una oración mágica. No es la oración la que da salvación. Es el cambio que tiene el hombre al confesar esa oración y decir: confieso al Señor como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo un hombre que se llamaba el centurión, que tenía una necesidad en casa, y dijo: vayan al Señor a decirle que mi siervo está enfermo. Y cuando Jesús se acercaba a su casa, ¿sabes qué le dijo? No soy digno de que entres a mi casa. En otras palabras, ¿sabes qué dijo? Yo lo único que necesito de ti es un milagro, no necesito una intimidad. Porque todo aquel que invita a Jesucristo a su casa es para tener una intimidad con el Espíritu de Dios. Zaqueo dijo: ven a mi casa. Jesús, quiero que llegues a mi casa. Si me he de despojar de mis riquezas, no importa. Si me he de despojar de todo aquello que me impide recibir la salvación, no importa. Pero ve un hombre que fue el centurión que le dijo: no vengas a mi casa. ¿Y sabes qué recibió ese hombre? No recibió salvación, recibió solamente la sanidad de su siervo. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque la salvación viene cuando tú aceptas que el señorío de Dios entre a tu casa y a mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez tú dirás: hermano,
Yo ya recibí al Señor, yo estoy aquí, yo soy salvo. ¿Qué mejor sería que con una oración seríamos salvos? Pero ve lo que dice Filipenses 2, versículo 12. Y esto me hace preguntarme y tener una responsabilidad en cuidar día con día la salvación que Dios da. Porque dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué dice? Con temor y con temblor. ¿Sabes qué entiendo con esto? Que la salvación es un regalo que se cuida día con día. Que así como un día llegó Jesucristo a tu casa, le abriste tu puerta y la autoridad y el señorío de Él se manifestó en tu casa, así es como debe de continuar día tras día, cuidándonos que como esos hombres llamados Ananías y Zafira, no vaya a ser que poco a poco vayamos cambiando de Señor sin darnos cuenta, iglesia. Es duro, pero se puede cambiar de Señor. Claro, esos hombres se movían en la presencia de Dios, veían milagros, veían sanidades, pero cambiaron al Señor Jesucristo por el Señor de las riquezas. Por eso dice este versículo: ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor. Quiero darles un ejemplo de qué importante es recibir a Dios para salvación y no solamente para recibir algo a cambio. Y vamos a ver la historia de una mujer que usted se sabe muy bien, para ver la importancia de recibir salvación antes de cualquier otro milagro. El centurión confundió en la sanidad antes de recibir salvación. Pero la Biblia me relata de una mujer que sufrió tantos años una enfermedad. 12 años sufrió. ¿Qué dice? Usted se lo sabe. Un flujo de sangre. Y yo puedo ver, porque dice la palabra, que esa mujer gastó todo. Hasta el último peso que ella tuvo lo gastó en médicos. ¿Sabes cómo puedo leer yo eso? Que su confianza estaba en las riquezas antes que en el Señor. Yo puedo ver que esa mujer dijo: yo voy a creer y mi señorío son las riquezas, porque ellas son las que me van a sanar. Pero no fue hasta que todo se le terminó que dijo: esto no funciona. Y es que, iglesia, debemos de entender algo. Cuando tú pones tu mirada solamente en las riquezas y tu señorío solamente son las riquezas, eso te va a enfermar, eso te va a agobiar y te va a dejar sin nada. Pero no fue hasta que esta mujer dijo: basta, basta de que el Señor de mi casa sea esa autoridad llamada Mamón. Voy a ver a un señorío que es el Señor de señores, llamado Jesucristo. Y dijo que cierto día dijo esta mujer: va a pasar Jesús, y si tan solo yo tocara el borde de ese manto, muchas palabras dice sana sería, pero la palabra original dice sería yo completa. Esa mujer sabía que el señorío que dan las riquezas nunca te van a llenar. Iglesia, tú puedes pensar que las riquezas te van a dar la felicidad, pero en este día te vengo a decir que lo único que llena el corazón del hombre y te permite ser un hombre completo es el Señor Jesucristo. Y es que dice esta mujer: sería yo completa. Ella sabía que le hacía falta algo, que era su sanidad, pero le hacía falta algo más importante, que era su salvación. Y dice que cuando Jesús pasó, no solo pasó por algo trivial. Cuando Jesús pasa delante nuestro, es para que su señorío sea puesto en tu vida y en tu familia, iglesia. El Señor Jesucristo quiere ser el único Señor en tu casa. Quiere ser la única autoridad en tu familia. Quiere que tú no tengas otros señores, porque al momento de que esa mujer tocó el borde de su manto, dice el Señor Jesucristo que algo salió de él. Y dijo: alguien me tocó, porque algo salió dentro de mí. ¿Y sabes qué me gusta de esta historia?
que cuando yo estudio esta palabra, dice, tu fe, dice, te ha sanado. Pero ¿sabes qué dice el original? Tu fe te ha salvado, mujer. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Cuando tú aceptas el señorío de Dios, llega la salvación a tu vida, pero también la sanidad. ¿Cuántas áreas hay en nuestra vida que no necesitan que llegue el señorío de Dios a decir, te doy salvación, pero te doy sanidad en tus familias, te doy sanidad en tus finanzas, te doy sanidad en tu cuerpo, te doy sanidad en tu matrimonio? Todos, iglesia, necesitamos decir como esa mujer, si yo toco el borde de ese hombre y acepto su autoridad en mi vida, Él va a sanar mi tierra, mi cuerpo y mi familia. ¿Cuántos lo creen? Segundo punto que tengo, vamos a apurarnos porque nos queda poco tiempo. Y este está bueno, iglesia. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. ¿Qué es lo que te quita esa potestad mamón? Esa potestad de las riquezas sobre la iglesia. Te deshabilita de ser un discípulo activo para Dios. Y eso es algo que está atacando a la iglesia en este tiempo. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Me dice amén cuando lo tenga. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, que es Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de, ¿qué dice? Veo a un joven que era recto en su camino, honraba a papá y a mamá, no defraudaba, no mató, seguía la ley de Dios. Pero tenía un problema, iglesia, que su Señor no era Jesucristo, su Señor eran las riquezas. Y me impresiona porque el mismo Jesucristo le dijo, si tú este día te despojas de ese señorío, yo te hago mi discípulo. Vas a seguirme como me siguen estos 12. Vas a ver de primera mano lo que es ser un discípulo activo para tu Dios, para el Señor. Pero ¿qué cree, iglesia? Ese señorío que tenía no le permitió ser un seguidor de Dios, no ser un seguidor de Jesús. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque mientras ese hombre no quiso ser un discípulo de Dios, la Biblia me relata de hombres que hubieran querido ser parte de sus discípulos. Porque la Biblia me habla que cuando Jesús llegó con el Gadareno, y sabemos esa historia, que lo libró de tantas legiones de demonios que tenía dentro de sí, ese hombre estaba agradecido con Dios. Ese hombre aceptó el señorío. Pero ¿qué cree, iglesia? Cuando le dijo, déjame seguirte y ser tu discípulo, el Señor le dijo no. Le dijo, ve a los tuyos, tienes una obra acá, pero no vas a ser mi discípulo. ¿Y cómo es que este hombre que el mismo Jesús le dijo, sé mi discípulo, no quiso? Es sorprendente, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia está llamada a ser discípulo. Y yo te quiero preguntar, ¿vas a aceptar ser el discípulo o le vas a decir, tengo otras prioridades? Y este punto en específico, iglesia, tocó mi corazón. ¿Sabe por qué?
Porque antes del evento que pasamos ahorita, nuestro aniversario, pocos días antes, yo hablaba con un hombre y le decía a este hombre: oye, fíjate que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer y en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Y Dios utilizó a ese hombre y me dijo: vaquero, nunca cambies las prioridades que hay en esta tierra. Y textualmente me dijo esto: porque yo en su momento cambié mis prioridades y me deshabilité por un momento de ser un discípulo. Y eso tocó mi corazón, porque dije: claro, ¿dónde está mi prioridad? ¿En el Señor o en hacer riquezas? Y me gocé sirviendo a Dios todo ese tiempo, antes, durante y después. Y dije: aquí es donde yo pertenezco, aquí es donde yo fluyo, aquí es donde papá me dijo que yo voy a estar. Iglesia, allá afuera no lucimos nosotros, somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Todopoderoso. Tu lugar es ser un discípulo en casa. Tu lugar es ser un discípulo activo en este lugar. El gadareno quiso ser un discípulo y no se lo permitieron. El hombre que había seguido todo desde su juventud, pero tenía otro señor, lo rechazó. Y al ver esa historia, los discípulos dijeron: nosotros hemos dejado todo. Dejamos padres, esposas, trabajos. ¿Qué vamos a tener en recompensa? Iglesia, el Señor, cuando te pide algo, te recompensa, y te recompensa bien. Porque dice versículos adelante: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. Escuche esto: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Iglesia, yo digo, muchas veces dejé fiestas con familia, pero gané una familia más grande, que son cada uno de ustedes. Tal vez he dejado trabajo, pero he tenido riquezas más grandes en Cristo Jesús. Mi lugar y tu lugar es en esta casa, a ser un servidor activo. Y quiero atreverme a decir esto, porque yo le dije: Dios, si quieres que diga esto, sé muy puntual. Cuando yo hablé con este hombre que les mencioné antes del evento, fue mi hermano Chay. ¿Te acuerdas que fuimos a desayunar? Muy bien. Y fue un tiempo de bendición. Hablamos de la palabra y de lo importante de no perder la prioridad en casa. Y Chay, desde este púlpito, en verdad es Dios que te quiere decir esto, no es mi emoción, te lo puedo decir. Hay hombres que son marcados a servir. Hay vasos que son marcados para servir. Y a esos es a los que esa autoridad llamada Mamón quiere atacar, porque saben que son hombres fieles. ¿Qué hay para los que sirven? 100 veces más y la vida eterna. ¿Y sabes cómo yo oí que te decían muchas veces, Chay, cuando eras un escudero bien activo? Te decían el Timoteo. Yo lo escuché decir de muchos. ¿Sabes por qué? ¿Y qué te quiero decir este día? Así como le dijeron a Timoteo, que avivemos el fuego de Dios que fue puesto por la imposición de las manos. Porque hay muchos en esta casa, iglesia, que se fueron. Eran discípulos activos y yo he visto que se han ido de casa. ¿Cuál es mi oración en este día? Que el fuego del don de Dios que se fue impuesto
sea encendido nuevamente. Iglesia, si tú estabas sirviendo y se apagó algo, aviva el fuego que Dios habilitó en ti. No cambies tu prioridad. No cambies de Señor. No veas solo las riquezas. Porque no sé cuántos tuvieron oído a lo que hubo en este tiempo de nuestro aniversario. Y el profeta dijo que es tiempo de hacer discípulos fieles. No es tiempo de ser oyentes. No es tiempo de ser simpatizantes. Es tiempo de ser discípulos. Iglesia, hoy es un reto a decir, ¿quieres aceptar el ser un discípulo de Dios? ¿O será que habrá otras prioridades? Porque todo aquel que quiera va a poder ser un discípulo. Y platicando en un momento con apóstol Ernesto me dijo, ¿sabes que después de los discipulados de los jueves hubo hombres que me dijeron, ¿en qué puedo servir? ¿Sabes cómo se llama eso? Un despertar del Espíritu. Algo se está inquietando en Casa de Gracia que busca servir a Dios. Hombre, mujer, tú que tienes dentro de ti esas ganas de servir, no permitas que como Ananías y Zafira Satanás apague ese fuego. No permitas que cambie tus prioridades. El tiempo es hoy, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos con el último tema, porque claro, si hablamos de riquezas debemos de hablar de diezmos y ofrendas. Pero no lo vamos a hacer desde un punto de condenación. El dedo acusador dejémosle para Satanás, porque es malo señalar para acusar. Señalas una vez y se te regresan 3 condenaciones. Quiero que juntos entendamos este principio para bien de nuestra vida. Y lo tercero que te quita ese señorío llamado mamón es que te impide la bendición del cielo a tu vida. Sorprendente. ¿Cuántos no deberían de ser ya empresarios? Pero ese señorío ha hecho que no alcances tus promesas en Cristo Jesús. Dice la Biblia, ¿cuántos no deberían de ser maestros y no lo son? Porque el Señor no ha sido Jesucristo, ha sido otro Señor. Y para hablar de las riquezas para la iglesia hay un principio muy lindo, muy bonito, que no lo vamos a tocar del todo porque esto es para una prédica diferente. Cuando se hablan de las riquezas de Dios para la iglesia, se habla de primicia, de cosecha y de rebusco. Primicias a Dios, ¿como cuál? Como la que hizo Abel, dando lo primero de sus carneros, dando lo mejor que tuvo en ese momento. No lo que él pensó que estaba bien, lo mejor que tenía y los primeros que tuvo. Pero también vemos la cosecha, como la que dio Abraham. Dio diezmos por revelación, aunque no estaba en la ley. Diezmos a un hombre llamado Melquisedec, y en obediencia diezmó, pero también ofrendó. Y por último el rebusco, que es aquello que Dios dice, déjalo para ayudar a los pobres y a los necesitados. ¿Como quién? Como Cornelio y Dorcas, hombres que dice la Biblia que conocieron a Dios porque eran ricos en obras de misericordia. Porque había una Dorcas que dice que hacía vestimentos para el desnudo, una obra de caridad. Había un Cornelio que daba limosnas a pesar de no pertenecer al pueblo judío. Pero yo quiero basarme en los 2 principios, que es diezmo y ofrenda. Y quiero que lo veamos desde otra perspectiva, porque ¿sabes algo, iglesia? Dice la Biblia que hay hombres que comparten la palabra de Dios por ganancias deshonestas o por rivalidad. Y yo te puedo asegurar algo, iglesia, y te lo puedo asegurar no porque lo oí, porque lo vivo. Estamos en una casa que no busca ganancias deshonestas. Llevo 18 años en esta casa
y jamás se me ha dicho, ¿tú diezmas y tú ofrendas? Ni una vez se me ha condenado por si lo hago o no lo hago. ¿Sabes cómo se llama eso? Es una casa que cree en principio, sí, pero que no condena a los suyos por no hacerlo. Y la iglesia ha condenado mucho tiempo. Y es por eso que a veces la iglesia no está receptiva. Por eso es un comercial que debo de decir por si alguien me oye. Yo no sé de dónde sacan que en esta iglesia se le saca el dinero. En verdad, lo digo en serio. Estamos en una casa iglesia que las riquezas son espirituales. Y si alguien te va a dar la revelación de ofrendar y diezmar, es el Espíritu Santo. Porque veo, y esto es importante, veo que un hombre llamado Jacob diezmó todo lo que tenía, pero ¿sabes después de qué? De que tuvo una revelación con el Espíritu de Dios. Porque dice que se encontraba en cierto lugar y recostó su cabeza en la piedra y tuvo un sueño. Y no fue hasta que tuvo una visión del mismo Dios, del mismo cielo, que se despertó y dijo, es de revelación el diezmar y el ofrendar. Iglesia, mi oración en esta noche, ¿sabes cuál es? Que sea el Espíritu Santo el que nos dé la revelación de qué es lo que conviene hacer a la iglesia. Y estos dos puntos, vaya que son de bendición. Y vamos a ir con el primero, la ofrenda. Vamos a verlo de otro enfoque. No lo va a ver como condenación, porque no me deje mentir, cuando se hablan de diezmos y ofrendas hay algo que bloquea el hombre y dice, me van a pedir. No te van a pedir nada. Escucha, queremos que entendamos algo para nuestro propio bien. Dice Deuteronomio 16, capítulo 16 al 17. Dime amén cuando lo tengas. Deuteronomio 16, 16 al 17. ¿Qué es la ofrenda? Es aquello que Dios te ha dado en la cosecha, aquello que te ha dado por el fruto de tus manos y tu trabajo. Y tú sabes que Dios ha sido tan bueno, porque ¿para cuántos ha sido bueno Dios? Amén. Que dices, lo mínimo que puedo hacer es de dar de gracia lo que de gracia recibí. Y dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Y aquí dice, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de los tabernáculos, reuniones que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Transfórmalo al tiempo cuando te presentes a la casa de Dios. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. La ofrenda no se trata de cuánto tú puedes dar, se trata de dar conforme a lo que Dios te ha dado. ¿Sabes qué me gusta de esto? Que la Biblia me relata que había un hombre y había una mujer, y ambos pasaron a dar en su momento el tiempo de ofrendar. Y dice que Jesucristo estaba cerca viendo lo que pasaba. Y dice que llegó el primero, que era un hombre rico, y dio una ganancia muy poca, una ofrenda muy pequeña. Y luego llegó esta mujer que dio algo inferior en costo en la ofrenda. Y llegan y le preguntan al Señor, ¿quién dio más? Y le dice, tal vez ustedes piensan que dio más este hombre porque valía más su moneda. Sin en cambio hay algo que ustedes no ven. Esta mujer, aunque dio algo inferior, dio todo lo que ella tenía. Iglesia, no se trata de cuánto monetariamente das. Se trata de lo que dice que el Señor te pide de acuerdo con la bendición que Él te ha dado. ¿Será que tienes poco? Dios no te va a condenar por dar poco. Te va tal vez a decir, ¿por qué no das nada? Porque al menos algo te he dado. Y algo me gusta porque este principio lo tenía David. Dice en 2 de Samuel, yo lo leo porque nos queda poco tiempo, pero el rey le dijo, el rey Araúna le dijo, no, sino que ciertamente por precio te lo pagaré.
La Biblia me relata que David buscaba un lugar para ofrecer a Dios. Y cuando llegó a este rey le dijo: rey, yo te lo doy. No tienes que pagarme nada. Mira, es para Dios. Yo sé para qué lo vas a ocupar. No me des nada. Pero David sabía que dar a Dios es algo que trae recompensa y le dijo: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y David edificó allí altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida. Me impresionan las palabras de este hombre que dijo: yo no le voy a dar nada a Dios, algo que no me cueste. Iglesia, ¿sabes qué deberíamos de decir? Si yo le voy a dar algo a Dios, no va a ser algo que no me cueste. Lo que no te cueste es tal vez el rebusco. A Dios se le da de la cosecha, de algo que te cueste. Tu mejor esfuerzo, tu mejor tiempo, tu mejor alabanza, tu mejor adoración. ¿Quieres que sea sanada tu tierra? Dale lo mejor a Dios. Y vamos rapidísimo al diezmo porque ya se me terminó el tiempo. El diezmo ordenado desde el Antiguo Testamento, recordado por Jesús y realizado por la iglesia. Porque hay muchos que dicen que el diezmo ya no está hábil, pero la Biblia me relata algo muy diferente. El diezmo empieza en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. Dice Deuteronomio 14:22: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para que Dios te quite? No. Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. En otras palabras, ¿para qué es? Para que el Señor tu Dios siempre sea tu Señor y no sea tu Señor esta potestad llamado Mamón. Él quiere que tú le temas y una manera de hacerlo es demostrarle obediencia. Y luego vemos que Jesucristo mismo con sus labios dijo que esto sigue vigente, porque dice en Mateo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero escucha esto: y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Qué es esto? Debes de tener misericordia, fidelidad y justicia, pero no tienes que dejar de diezmar. Es lo que les dijo al pueblo. Es decir, Jesucristo dijo: yo quiero seguir siendo tu Señor, y la manera de que tú me temas y me demuestras obediencia es dándome el 10% de lo que tú percibes. No es porque te quiera quitar, es para que aprendas a temerme. Y me recuerda el versículo de Proverbios que dice que todo aquel que tiene humildad y teme al Señor, se le van a dar riquezas y vida en abundancia. Es decir, que cuando Dios te pide un poco es para darte todavía muchísimo más. Y por último, es una obra que hizo la iglesia, lo vemos en Hebreos 7:8. Vemos que el diezmo fue estipulado en el Antiguo Testamento, fue confirmado por Jesucristo y fue realizado por la iglesia, porque dice: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio que vive. Es decir, que aunque tú des un diezmo físico en este lugar, espiritualmente lo está recibiendo el mismo Señor en obediencia que tú estás teniendo. Y dice: puedo ver que tú me temes. Lo recibe un hombre, lo recibe un alfolí físico, pero espiritualmente yo lo estoy viendo. Y es lo que cuenta, iglesia, es lo que cuenta.
Porque ¿sabes por qué deshabilitan el diezmo? Porque en Malaquías, y de hecho no quise tocar ese versículo porque es lo que ocupan para condenar, dice, malditos están. Pero ¿sabes que malentendemos ese versículo? Porque muchos dicen, antes se maldecía quien no diezmaba, pero Jesucristo vino a pagar la maldición, y es cierto. Pero lo que dice Malaquías no es que Dios es el que te maldice. Dios no te maldice por no diezmar. Es que tú cambias de señor por otro señor llamado Mamón, que pide que las riquezas sean para él, y él sí es el que te condena, y él sí es el que hace que tu vida sea un estrago, y como lo leímos al inicio, es aquel que te llena de muchos problemas. Iglesia, Dios no maldice, pero las actitudes que tú y yo tenemos, y en este caso la desobediencia, sí trae consecuencias. Póngase sobre sus pies, ya vamos a terminar. Quiero terminar con un versículo. Dos versículos. Proverbios 3, versículo 9 al 10. En este camino, en esta prédica vimos que hubo dos hombres llamados Zafira y Ananías que se dejaron engañar el corazón por Satanás, que muy astutamente les cambió del Señor Dios a un señor llamado Mamón, que es aquel que quiere que las riquezas sean para él, que te afanes por tu trabajo. Él quiere que no tengan salvación. Él quiere que seas un discípulo deshabilitado y que no le sirvas a Dios. Y quiere que la bendición que viene del cielo no caiga sobre ti. Y vemos que Ananías y Zafira se dejaron engañar y llenar su corazón. Y como consecuencia expiraron. Algo se enfrió dentro de ellos y la manifestación de Dios expiró de él. Así como una vez entró como aliento de vida, salió para dar una muerte espiritual. ¿Qué me dice Proverbios 3, versículo 9 al 10? Y me dice amén cuando lo tenga. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy, iglesia? Tal vez dices, he hecho muchas cosas mal. Perdí mis prioridades. Tal vez la salvación se encuentra estancada para mi familia. Ya vi por qué. Estoy deshabilitado como discípulo. Ya vi por qué. No me caen las bendiciones del cielo. Y dice en su palabra que sus promesas son sí y amén, pero no me han caído. ¿Qué pasa? Y me recuerda cuando Pedro da un tremendo sermón y les dice después los hombres, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer, Pedro? Y Pedro les dijo algo: arrepiéntete y acércate a Dios. Es lo único que podemos hacer. Decir, me arrepiento porque no ha sido mi Señor tal vez. Me he enfocado en todo menos en que tu señorío gobierne mi vida. Y acércate a Dios, porque Dios nunca rechaza a aquel que se acerca con la intención de encontrarle. Porque lo buscaréis y lo hallaréis cuando lo hagan de todo vuestro corazón. No hay una oración mágica que te acerque a Dios. Hay un corazón contrito y humillado que sí te acerca a Él. ¿Qué hacemos, iglesia? Mateo 6:33. Busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo que tú pienses van a ser añadidas. Y todo lo demás que tú piensas que te traen las riquezas te van a ser añadidas. No permitamos que ese señorío de la riqueza nos engañe creyendo que nos va a dar seguridad, identidad, éxito, influencia, plenitud. Eso solo te lo puede dar Dios. Eso solo te lo puede dar el señorío del Espíritu Santo sobre tu casa. Cierto
ocasión hubo un profeta llamado Elías que le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir vacilando entre dos opiniones? Y esto es un reto, iglesia, para cada uno de nosotros. Si quieres servir, ahí dijo a Baal, síganlo. Pero si quieren seguir a Jehová, seguir a Jehová. Pero el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes por qué? Porque estaban confundidos. Tanto fue Satanás que influenció su mente que dijeron: si yo me acerco más a Dios, mi familia no come. Si yo me acerco a servir a Dios, yo dejo de trabajar y mi familia no come. Si yo busco más a Dios, la enfermedad va a llegar. Y yo te vengo a decir que todo eso que has pensado es una mentira de Satanás. Porque cuando tú te acercas a Dios, lo único que puede venir es victoria, es riqueza, es sanidad. Dios jamás te va a dar algo. Dios jamás te va a dar algo que tú no estás dispuesto a buscar de Él. Y para eso se debe de aceptar su señorío en tu vida. Y cierto hombre dijo, un hombre llamado Josué: si os parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses, a los amorreos en cuya tierra habitáis, o te puedo decir, o decides servir al Rey de reyes y Señor de señores, o quieres seguir sirviendo al Señor Mamón, que es aquel que quiere ver tu vida mal, afanada en los afanes de la vida. Y dijo este hombre: pero yo y mi casa serviremos a un solo Señor. Y por eso le puse este tema: el único Señor se llama Jesucristo, que vino a esta tierra, ¿sabes? A morir ¿por quién? Por ti y por mí. Vamos a hacer un canto, vamos a hacer un momento este canto. La majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. ¿Sabes por qué pedí este coro o este canto? No es porque la iglesia se lo sepa, saca eso de tu mente. Es por lo que dice Amos, versículo 8 del capítulo 3. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no va a profetizar? Y yo cuando leo la figura del león, ¿sabes qué es? Es una figura de autoridad que cuando ruge, marca una autoridad sobre sus enemigos. Iglesia, hoy tu Señor, que es el león de la tribu de Judá, quiere rugir para marcar autoridad en tu casa y en tu familia. No quiere que tengas otros señores, no quiere que tengas otra autoridad. Quiere que sepas que cuando ruge el león, toda autoridad que no es Él se va de tu vida, de tu familia y de tu casa. Quiere que cuando ruja ese león, ¿sabes qué? Tus enemigos se van de tu vida. Prepara Dios mesa delante de tus angustiadores, y solamente hay espacio para un rey, un Señor de señores llamado Jesucristo. Así que di: Señor, tú eres mi único Señor y Salvador. Espíritu de Dios, he aquí un pueblo que se despoja de toda autoridad que no seas tú, Padre. Libera a todo aquel, Señor, que tenía otro Señor.
El único Señor eres tú en Casa de Gracia, Padre. El único con autoridad eres tú en Casa de Gracia, Padre. En la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. El cae lejos. Sí, Señor. En la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Oh Señor Jesús, toma tu trono en esta noche, toma el trono en nuestro corazón, toma el lugar que te corresponde en nuestro corazón. Es tuyo, Señor, es tuyo. Toma tu señorío, Jesús. Oh, bendito Espíritu Santo, oh, hermoso Espíritu de Dios. Vamos, iglesia, vamos, vamos, vamos. Que de tu boca salga, que de tu boca salga el toma el señorío, toma el señorío, toma mi corazón, toma mi vida, toma mi familia, toma mi trabajo. Es tuyo, es tuyo. Tú me lo diste, es tuyo. Tú me lo diste, es tuyo. Vamos, 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 vamos. Que no se apague, que no se apague. Alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Uribacaya, a partir de hoy. Todo Señor, toda potestad que estaba queriendo atacar a tu familia, queda deshabilitada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, declara con tu boca: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por este tiempo, porque hoy creemos, Padre, con fe, que a partir de hoy todo espíritu, toda potestad, Señor, que quería tomar señorío de nuestras vidas, quedó deshabilitada por el nombre de Jesús y por ese sacrificio que hizo en la cruz, que los exhibió y que tomó autoridad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, tu emprendimiento, tu negocio, tu trabajo va a empezar a prosperar cuando pongas al Señor primero. Cuando pongas al Señor primero. Las bendiciones que estaban retenidas, si hoy tú te atreves a entregar aquello que le está quitando el Señor, esas bendiciones que estaban retenidas se van a soltar sobre tu vida. Aleluya. Oh, bendito Espíritu Santo. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Oh, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Vamos, iglesia, dale una ofrenda de palmas al Señor y dile que Él es santo, que Él es digno, que Él es hermoso. Dile: toma tu lugar. Dile: toma tu lugar. Amén. Aleluya. Que no pare. Más palmas, más palmas, más palmas. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.